Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. El cumplimiento de la profecía de Isaías está dado en Cristo, que tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. La historia de la salvación está dada por promesas divinas. Cuando el hombre pierde el estado original, la voluntad de Dios, es expulsado del paraíso y Dios hace una promesa: enviarle a aquel que tomará sus dolencias, sus enfermedades, porque al separarse de Dios, el hombre entra en una actitud de miseria, de dolor, de enfermedad, de pasiones y de pecado. Y necesita un hombre Dios que lo salve. Y esa promesa se cumple en Jesús. Y ahora Jesús hace una promesa en el Padre Nuestro, que nos va a enviar su reino, que nos va a dar aquello que devolverá al hombre a su estado original, aquello que lo aliviará de sus miserias, de sus dolencias, de sus enfermedades, de sus pecados, de sí mismo, su voluntad. Es el poder de la palabra de Jesús que conlleva la voluntad del Padre y es la que lo transforma todo, la que lo sana todo, la que da vida y sostiene esta vida. La voluntad de Dios.
El centurión le suplica al Señor, porque su poder tiene palabra, su palabra tiene poder, pero esa palabra no es capaz de levantar de la cama a su criado. Y es la situación de una generación que no es capaz de salir de su situación de miseria, de enfermedad, de su pecado. Y entonces debe aclamar a Dios para que Dios pronuncie la palabra. Y esa palabra es Jesús, es la voluntad del Padre, que es la única que nos puede levantar de esa cama en la que estamos postrados y nos puede devolver nuevamente a la casa del Padre. Vuelve a casa, le dice Jesús al criado, al centurión, vuelve a casa. Hay que volver a casa, porque cuando volvamos a casa, es decir, a unirnos al Padre, tomando y viviendo de su voluntad, la solución estará dada. El hombre estará sano, recuperado en su estado inocente como fue creado. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Una sola palabra tuya bastará. Y esa palabra ha sido pronunciada desde siempre y para siempre, y es la que sostiene el universo entero. Hágase, fiat, hágase la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, en la tierra. Acerquémonos a la fuente que emana la riqueza de esa palabra, de esa voluntad de Dios, María, nuestra reina y madre. Ella dijo, hágase en mí, y en ella brotó la fuente que no se agota de ese poder, de esa palabra divina que transforma la vida del hombre. Enséñanos, Madre Celestial, Maestra, enséñanos a entrar en esa fuente divina y bebiendo de ella podamos nuevamente llegar a la casa paterna. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre.